Bien chicos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a empezar este nuevo tema de aptitud matemática, esta vez viendo el tema de series. Los objetivos: reconocer que es una serie, que una serie es la suma de los términos de una sucesión y usar las sumas notables para abreviar los cálculos, ¿no? Muy bien. La serie es es la generalización de la noción de suma aplicada a los términos de una sucesión matemática, ¿no? Hay series aritméticas, los cuales pues son aquellas donde tomando dos términos sucesivos cualesquiera, la diferencia de esto nos da un número constante llamado razón, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el término 1, el término 2, 3, 4, pues entre ellos hay una razón, ¿no? Ejemplo: 7, 10, 13, 16 y 19 son términos que pertenecen a una sucesión de razón, ¿cuánto? De razón 3. Ahí está, ahí tenemos la razón, ¿no? Muy bien. Se cumple que el término enésimo para una serie aritmética, el término enésimo es r por n, es decir, la razón por n, que es el término enésimo, es el número de términos, perdón, más el término 0, que es pues uno antes que el término 1, ¿no? O el primer término. En este caso, como la razón es 3, acá 3 por n más el término 0, que sería 4. ¿Cómo sería el término 0? Fácil. Si acá todo es 3, 3, 3, 3, 3, acá le pones 1 antes, que también debe ser 3, y analizas, ¿no? ¿Qué número debe ir aquí para que al sumarse con 3 me dé 7? Ah, debe ser 4. Por lo 4. tanto, pues el término 0 tiene que ser 4. Por eso es que acá le suman más 4. Ya está. El término central. ¿Cómo se calcula el término central de cualquier sucesión? Fácil. El primer término más el término enésimo, que por lo general es el último término, sobre 2. En este caso, primer término es 7, último término es 19, término 1 más término enésimo, sobre 2, y eso pues nos da 13, ¿no? Que sería el término central, y tiene sentido, ¿no? Porque el término 1, término 2, acá término 4, término 5, el término 3 está en medio, el término central. Y ya está. La ¿Viste? suma de ¿Qué? términos, Va a ser. la suma de términos se calcula como pues término 1 más término n sobre 2, igual que el término central, pero multiplicado por n. En este caso, 7 más 19 sobre 2 por 5, ¿no? Que en este caso, ¿por qué 5? Porque son 5 términos que tiene esta sucesión. Ahí está, la respuesta sería 65. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí se entendió. Ya. Número 2. La serie geométrica, en cambio, es aquella donde cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior multiplicado por un número constante. La diferencia entre la serie aritmética y geométrica, chicos, es que en la serie geométrica los números se suman y la razón es suma. En cambio, en la serie geométrica los números se multiplican y la razón es una multiplicación. Por ejemplo, término 1, término 2, término 3, en vez de acá ser más Q o más R, más R, más R, es por Q, por Q, por Q. Es una multiplicación. Ah, ya es una razón de tipo, es una razón geométrica, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo: 6, 3, 6, 12, 24 y 48. ¿Qué está pasando? Si tú te das cuenta, entre 3 y 6, 6, 12, 12, 24 está el por 2. Por 2, por 2, por 2, por 2. Esta es la razón. La razón geométrica, en este caso, sería ¿cuánto? Sería 2. El término enésimo, ¿cómo se calcula el término enésimo de una serie geométrica? Así: el primer término por la razón geométrica elevado a la n menos 1. Ya sabes que n es el número de términos, ¿no? Por ejemplo, acá sería 3 por 2 a la n menos 1. ¿Por qué 3? Primer término 3 por 2, que es la razón geométrica, elevado a la n menos 1. Ejemplo: el término central. Aquí el término central, ¿cómo se calcula? Se calcula como la raíz cuadrada del término 1 por el término enésimo. Es decir, el primer término por el último término bajo la raíz. ¿Quién es el primer término aquí? 3. El último término, 48. Se multiplican, me da 144, y raíz de 144, ¿cuánto es? 12. Y eso nos da el término central. Y la suma de términos se calcula como el primer término por q a la n menos 1 sobre q menos 1. En este caso ya sabes que el primer término, ¿quién es? 3. ¿Q cuánto vale aquí? ¿Q cuánto vale? Q es la razón Dos. geométrica, pues es 2, ¿no? 2 a la n. ¿N qué cosa era? El número de términos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. N vale 5.
y reemplazamos los valores. Nos va a quedar 3 por 2 a la 5 menos 1 sobre 2 menos 1. 2 a la 5 es 32, menos 1, 31. Por 3, 93. Sobre 1, 93. Y de esa manera, ya está, ¿no? Suma de términos en serie geométrica decreciente de infinitos términos. ¿Qué es esto? Claro, cuando la suma es infinita, la suma total va a ser representada por el primer término sobre 1 menos q, ¿no? 1 menos la razón geométrica. Ahora, vamos a ver ahora algunos de las series notables, que nos van a ayudar sobre todo a simplificar, abreviar el desarrollo de algunas series, ¿no? Por ejemplo, la suma de los n primeros números naturales se calcula como n por n más 1 sobre 2, donde n en este caso representa ¿qué cosa? El último término, ¿no? Acá hay n términos, n valores, ya n por n más 1 sobre 2. La suma de los n primeros números pares es n por n más 1, pero ojo, este n representa ¿qué cosa? La mitad del último valor, porque el último valor tiene una forma de 2n, ¿no? Entonces, la suma de términos es la mitad del último valor por su consecutivo, ¿no? Más n más, por n más 1, ¿no? La suma de los impares, recuerda que el último término tiene que tener la forma 2n menos 1, y su suma va a ser n al cuadrado. De los primeros cuadrados, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, bueno, la fórmula será n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6. La suma de los primeros cubos será n por n más 1 sobre 2, pero elevado al cuadrado. La suma de potencias, mira, tienes la misma base, pero con unas potencias, ¿no? Crecientes. Eso se calcula como ¿qué? Como b a la n más 1 menos b sobre b menos 1. Y la suma de los primeros productos consecutivos, como producto consecutivo, así pues mira, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4 y así sucesivamente. Al final te va a quedar un n por n más 1. La suma va a ser n por n más 1 por n más 2, todo sobre 3. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí se entendió. Ya, no hay preguntas, ¿no? Ok, listo. Ya. Vamos a ver entonces los ejercicios. Calcular la suma de los 20 primeros términos de la sucesión. Ya, ok. Tenemos que hallar primero, antes de nada, tenemos que hallar cuánto vale el término 20. Porque recuerda que la suma de términos se calcula como ¿qué? O sea, la suma de términos se calcula como el término 1 más el término n, ¿no? El último término, sobre 2, ¿no? Sobre 2, ¿por cuánto? ¿Así era, no? ¿O no? A ver, vamos a recordar. Lo voy a volver a poner por si acaso, ¿ya? Acá está, mira, la suma de términos, no antes, aquí está. Se calcula como término 1 más término enésimo sobre 2 por n, ¿no? Por n. En este caso, pues en nuestro problema tendremos que hallar cuánto vale el término último, ¿no? El término enésimo. Para eso, en la sucesión 2, 7, 12, 17, 22, ¿cuál es la razón, chicos? Creo que es bastante clara. La razón es 5, ¿no? Necesitamos el término 0. Chicos, el término 0, ¿cuánto vale? ¿Qué número sumado con 5 me da 2? Ah, profe, Menos 3. Menos 3. Por lo tanto, ¿qué obtenemos? Es una progresión aritmética donde el término enésimo se calcula como r por n más el término 0. ¿Qué cosa era r? La razón. ¿Que vale cuánto en nuestro problema? ¿Cuánto vale la razón? ¿Cuánto vale? 5. 5. ¿Y el término 0? Lo acabamos de calcular. ¿Cuánto vale el término 0? Menos 3. Menos 3. Por lo tanto, el término general será 5n menos 3. Nos piden los 20 primeros. Tenemos que hallar el término 20. El término 20 reemplazamos, ¿no? N como 20 va a ser 5 por 20 menos 3. ¿Y eso cuánto es? 97. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. 2 más 7 más 12 más hasta 97. ¿Cierto? 20 sumandos. Aplicamos la fórmula. A esta fórmula que está acá. Término 1 más término n sobre 2 por n. En este caso, n sería ¿quién? N sería la cantidad de sumandos, ¿no? Que sería ¿cuánto? 20. Ya entonces sería
como chicos, 2 más 97 sobre 2 por 20. Respuesta 990, clave A. Pregunta número 1, chicos, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, se entendió. Simplemente fue cuestión de reemplazar bien los valores. Hemos aplicado dos fórmulas. Primero el término enésimo, el término 20 y la suma de términos, ¿no? Muy bien. Problema número 1 entonces. Problema 2. Calcular la suma de los términos de la sucesión. Ok, tenemos ahora una sucesión como esta. Necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos... ya tenemos el primer término, tenemos el último término, nos falta n, ¿no? Quiero saber cuántos términos hay. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 5, 12, 19, 26, 23, creo que estamos de acuerdo que la razón es ¿cuánto, chicos? La razón es 7, ¿cierto? La razón es 7. Calculamos el término 0, 7, ahí está, menos 2. Tenemos que hallar n, porque para la suma de términos necesitamos n. Para eso, pues, hallamos el término general, que es r por n más 0. En este caso, chicos, el término enésimo es el último término. Es decir, ¿quién, chicos? 300, ¿qué cosa? 48. 348. Y el término 0, ya sabes que es ¿cuánto? Menos 2. Por lo tanto, término enésimo este n menos 2. 348, este n menos 2, el 2 pasa para allá, me quedaría 350 igual a 7n. N vale ¿cuánto, chicos? Entonces, chicos, 50, ¿no? 50. Ya está. N vale 50, ahora sí, fórmula. Ahí está, fórmula. S, la suma de términos será igual al primer término más el último término sobre 2 por n. Entonces, chicos, reemplazamos. ¿Quién es el primer término de la sucesión aquí? ¿Quién es el primer 5. término? 5. El último término, 348. ¿Y n que vale cuánto? N que vale 50. 50. Por lo tanto, tendríamos ese valor. Respuesta 8825, ¿no? Pregunta número 2. ¿Se entendió? Sí. Sí, muy bien. Ahí está. Número 3. Calcular otra vez suma de términos de la sucesión. Y es muy parecida a la anterior, solo que ahora pues ha cambiado un poco esto, ¿no? Sería la sucesión de esta manera. 13, 22, 31, 40, 49 hasta el 2020. Chicos, hay que hallar n, pero para eso tenemos que hallar la razón. ¿La razón cuánto vale? Al ojo nomás, ¿cuánto es? La razón es 9. Necesitamos el término 0, chicos. El término 0, ¿qué número sumado con 9 me da 13? ¿Sería cuánto, chicos? Término 0, 4, ¿no? 4. Listo. Fórmula. Término enésimo es igual a r por n más el término 0. ¿Dónde va r? ¿Vale cuánto, chicos? R vale 9. 9. ¿Y el término 0 cuánto vale? 4. 4. Y el término enésimo, que es el último término, ¿cuánto valdría? 2020. 2020. Ahí damos n, ¿no? Listo, término enésimo, 9n más 4. 2020 es igual a 9n más 4. 2016 igual a 9n, n valdría 224. Entonces, ¿cuántos elementos o cuántos términos tiene esa sucesión? 224, ¿no? Muy bien. Ahí está, 13, todo eso. Aplicamos la fórmula otra vez. Término 1, 13, más el término n, 2020, sobre 2, por n, que sería 224. Chicos, operando todo eso, la respuesta saldría, ahí está, simplificando, ¿no? Simplificando, ahí está. La respuesta sería, ¿cuánto, chicos? 227.696. ¿Sí? Pregunta número... a ver. A ver. Acá hay una pequeña equivocación. A ver, un ratito. Este de acá no va, ¿ya? Es esto nomás, ¿ya? Ya, ahora sí.
Respuesta, chicos, 227.696. ¿Ya? Pregunta 3, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Sí, se Sí se entendió. entendió. Se entendió. Listo, chicos. Ahí tenemos entonces ese resultado. Número 4. Calcula el valor de la siguiente serie. Es decir, nos pide la suma, ¿no? La suma de todos los términos. Ya, chicos, nuevamente ponemos la serie. Hay que hallar, ¿qué cosa? Hay que hallar el término general. Pero en este caso no es una progresión aritmética, sino una progresión, mira, una progresión geométrica, ¿no? La razón es una multiplicación. Y en este caso, la razón geométrica, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale la razón 2. geométrica? 2, ¿no? Listo, hallamos el término general, que es el primer término por q, que es la razón geométrica, elevado a la n-1. Ya está, de esa manera calculamos nosotros esa razón y esa sucesión, ¿no? Tito. Ya. Ok, entonces reemplazamos ahí los valores, sería 3 por 2 a la n-1. Pero ya sabes bien que este término enésimo, chicos, ese término enésimo representa el último valor. Es decir, ¿cuánto? 6144. 6.144. Entonces reemplazamos. 6144 por, es igual a 3 por 2 a la menos 1. Chicos, este 3 pasa a dividir. ¿Cuánto quedaría? Quedaría 2048 igual a 2 a la n menos 1. Chicos, 2048 es una potencia, es un 2 a la 11. Por lo tanto, 2 a la 11 igual a 2 a la n menos 1. 11 es igual a n menos 1. ¿Cuánto vale n? N vale 12. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos. Sí. Listo. Ya tenemos n. Nos piden el valor de la serie, es decir, la suma. Por lo tanto, la suma del término enésimo para una progresión geométrica, no te olvides, es primer término por q a la n menos 1 sobre q menos 1, donde q es la razón. ¿Qué cosa? La razón geométrica, el primer término, t1 es el primer término y n es ¿qué cosa? Aquí está, ¿no? Ya lo tenemos. ¿Cómo quedaría? Quedaría 3 por 2 a la 12 menos 1 sobre 2 menos 1. Bien, chicos, 2 a la 12 es 4096. Menos 1, 4095. Por 3, respuesta 12285. ¿Sí? Pregunta número 4, ¿se entendió? Sí. Muy bien. Ahí tenemos entonces el valor de esa pregunta. Pregunta número 4, 12285. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Dice, la reina y el rey salen a pasear por los bosques de sus dominios. Mientras que la reina da 20 pasos en forma constante por cada minuto, el rey avanza un paso en el primer minuto, 2 pasos en el segundo minuto, 3 pasos en el tercer minuto y así sucesivamente. Si al final llegaron juntos a su destino, ¿cuál es la distancia que han recorrido? Dice ahí. A ver, qué interesante, ¿no? Muy bien. Veamos, como llegan juntos, tardan el mismo tiempo, ¿verdad? Claro, se demoran ambos el mismo tiempo en llegar. Entonces, ¿qué vamos a aplicar ahí, chicos? Una serie para la reina y una serie para el rey. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió eso? Sí. Ya. Entonces la reina, mira, la reina da 20 pasos en forma constante por cada minuto. 20, 20, 20, 20. Y el rey da 1 en el primer minuto, 2 en el segundo minuto, 3 en el segundo minuto, y así sucesivamente, ¿no? Estamos hablando de qué? De qué? Número de pasos, ¿no? Número de pasos. Ya. La reina, pues, es una suma de 20, 20, 20, 20, 20. Y el rey es 1 más 2 más 3 hasta n, ¿no? Entonces, al llegar juntos, recorren la misma distancia. Quiere decir que el recorrido de la reina será 20, 20, 20, 20. Y el recorrido del rey será 1 más 2 hasta n, ¿no? No sé si se entiende eso, chicos. Sí. Ya está.
Entonces, 20 por n, que es obviamente, si la reina recorre 20, 20, 20, n veces, entonces será 20 por n, ¿no? Y esto será n por n más 1 sobre 2, los n primeros números naturales. Este 2 pasa para acá, me quedaría 40 por n es igual a n por n más 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Acá es... A ver. A ver, un ratito. Esperen. Ujú. Ya. N sería 39. La reina da 20 por 39 pasos. Es decir, 780 pasos. A ver, un ratito, un ratito. Ujú. Ya. Sí, está bien. Respuesta entonces 780, ¿sí? A ver. Ajá, ya, ok. Bien, chicos, ahí tenemos entonces ese valor, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta? Sí se entendió. El rey también dio 39 por 40, que sería 780, pues, ¿no? Ambos recorrieron lo mismo, ya. Número 6. Antonio, Rogelio, perdón, leen una obra de 300 páginas. Antonio lee 10 páginas diarias y Rogelio lee una página el primer día, 2 el segundo día, 3 y así. Si ambos inician el 22 de noviembre, ¿en qué fecha coincidirán en leer la misma página? Ah, mira qué interesante. Tenemos ahí, igualito que el anterior, Antonio lee el primer día 10, segundo día 10, tercer día 10, hasta digamos un día n, ¿no? En el que lee también 10 páginas. Y Rogelio lee el primer día 1, el segundo día 2, tercer día 3, hasta que el día enésimo lee n páginas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La lectura de Antonio va a ser igual a la lectura del Rogelio. ¿Por qué? Porque van a llegar a la misma página, es decir, la página va a ser igual. La página de Antonio va a ser igual a la página de Rogelio. Yo quiero saber en cuánto tiempo llegarán, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos, pues igualito que el anterior, esto es 10 por n, esto es n por n más 1 sobre 2. Este n se va con este n, 2 pasa a multiplicar, me quedaría 20 igual a n, perdón, 40 igual a n más 1, ¿no? A ver, acá debe ser 20, ¿ya? Acá debe ser 20 y n vale 19, ¿no? N vale 19. Ya, a ver. Ajá, aquí está. N vale 19. Entonces, el primer día fue 22 de noviembre. Han pasado 19 días, ¿no? Desde el primer día, del 22 de noviembre, el segundo día ha sido 23 de noviembre. El noveno día es 30 de noviembre. O sea que el décimo es primero, ¿no? ¿Primero de qué? De diciembre. Entonces, el 19, faltan 9 días para que llegue el día 19, que es N. Será el 10 de diciembre. Por lo tanto, coincidirán en cuanto el 10 de diciembre, ambos la misma página, ¿no? Muy bien, pregunta número 6, chicos, ¿se entendió? ¿Sí? Chicos, preguntas, ¿se Sí, entendió? Ya está. Conclusión entonces. Utilizamos conceptos básicos con respecto a series aritméticas y geométricas y se resolvió series aritméticas y geométricas con fluidez y destreza. Muy bien. Interesante lo de las series, ¿no?